Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Es momento de ponernos tiernos, ya que ha arribado al programa un personaje encantador que ha dejado su huella en varias generaciones, sobre todo inglesas, pero que ha llegado para conquistar a todo el mundo. Hablo del osito Paddington, que con su sombrero rojo y su eterno abrigo azul ha trascendido las páginas de los libros y se ha convertido en una figura esencial para coleccionistas en varios países. Sabemos que hay una gran variedad de osos famosos en el mercado, por lo que hoy platicaremos acerca de lo que lo hace tan especial en un contexto en el cual no se trata solo de su historia, sino también por lo que representa: bondad, aventura y esa mezcla de ternura e inocencia que nos hace sonreír. ¿Cómo este oso ficticio y británico se ha convertido en un objeto de colección mundial? Allí está la magia y la diferencia con otros osos. Paddington no es solo un personaje, es un puente cultural. Es ese viajero curioso que se adapta, aprende y aporta algo especial a cada lugar al que va. Desde los libros que lo dieron a conocer hasta películas, juguetes, videojuegos y artículos especiales, es un hecho que este osito inmigrante es una joya con valor cultural que merece nuestra atención coleccionista. Hoy me acompaña Alex Medina de nuevo. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy listo ya aquí para poder platicar sobre Paddington y todo lo que nos gusta sobre este osito, que tiene una mezcla muy interesante porque es medio londinense, medio de la selva, medio del Amazonas, y bueno, tiene toda esta personalidad muy de ternura, de cariño, de un alma muy noble, que es algo padrísimo que nos gusta mucho de Paddington. Yo estoy muy contenta porque si han crecido en alguna parte del planeta con acceso a cuentos infantiles o películas, es probable que hayan visto a Paddington o al menos su figura de peluche en alguna vitrina. Creo que aquí en México este oso no es tan reconocido, por lo que creo que es importante empezar por un poco de su historia. Para entender el valor coleccionable de Paddington, tenemos que regresar hasta 1958. En ese año, el autor Michael Bond publicó A Bird Called Paddington, o un oso llamado Paddington. Según el portal vino.com, al parecer, Michael se inspiró cuando vio un osito de peluche abandonado en un estante mientras hacía compras en Nochebuena. Compró el osito para regalárselo a su esposa y no dejó de pensar en la idea de que un oso solitario fuera encontrado por él mismo. Como consecuencia de esto, Michael Bond creó al personaje con un trasfondo conmovedor. Este osito venía del Darkest Perú, o el Oscuro Perú, y fue encontrado en la estación de tren de Paddington, en Londres, por la familia Brown. Cuando Bond pensó en el personaje, quería que fuera de África, un continente en el que había estado y que le parecía muy interesante, pero había un solo problema: en África no hay osos. Alguien sugirió Sudamérica, donde sí hay varias especies, y Perú se convirtió en la patria de Paddington. En el contexto de los años 50, la historia de este oso representaba algo muy novedoso. Gran Bretaña estaba en plena posguerra y comenzó a abrirse a la migración desde sus colonias y otros países del mundo. Paddington, con su carácter extranjero y su genuino deseo de integrarse, resonó en una sociedad que empezaba a experimentar lo que era vivir en una comunidad multicultural. Su historia representa, de una forma muy sutil y amable, los desafíos y la vulnerabilidad de los inmigrantes, al mismo tiempo que se enfocaba en la bondad, la hospitalidad y el poder de la amistad. A diferencia de ese otro oso famoso que seguro están pensando que es Winnie Pooh, del cual hablaremos en otro programa más adelante, el concepto que se manejó en el libro de Paddington resonó rápidamente con los lectores de todas las edades, porque apareció en una época en la que las historias de inmigrantes se volvieron parte del imaginario cultural británico, porque este osito llegó a encarnar un espíritu de bienvenida y amabilidad, siempre con su sombrero rojo y su etiqueta que decía: por favor, cuiden de este oso, gracias. ¿Qué características de Paddington crees que lo hacen tan especial, duradero y muy coleccionable en la cultura pop, a diferencia de otros osos famosos? Yo creo que la manera en que se concibió, ahorita platicabas un poco acerca de cómo fue la idea, de cómo nació, de dónde viene, de este oscuro Perú, de esta selva quizás pues muy tradicional del Amazonas, donde hay todo tipo de animales, donde hay todo tipo de especies, de un lugar donde básicamente existe la naturaleza al 100%, y cómo se da esta transformación en su llegada a una ciudad, a un entorno citadino, a un lugar pues tan emblemático como lo es Londres en este sentido, como lo es Inglaterra, y cómo se va relacionando. Yo creo que esa mezcla entre elementos que vive en él particularmente, es algo que hace especial a este personaje
detalle y que yo creo que llama la atención de la gente. Como tú lo mencionabas, en México existe todavía pues a lo mejor desconocimiento en algunos casos sobre quién es Paddington, qué es lo que hace, cómo se relaciona con las personas y todo eso, pero ha habido en los últimos años un acercamiento cada vez mayor, incluso pues el tema de las películas que ya platicaremos más adelante, otras cosas que se han ido viendo, han hecho que la gente poco a poquito lo vaya conociendo y vaya teniendo esta cercanía con él y vaya entendiendo estos dos mundos que viven alrededor de su personalidad. Yo creo que eso es algo que particularmente lo hace muy, muy especial. Sí. Hay muchos osos famosos. Por ejemplo, en la época, a lo mejor se prestaba más para pensar en el oso Balú, en el oso Yogi, en estos osos antiguos de Hanna-Barbera, de Disney. Y este en específico se compara mucho con Winnie Pooh, que también es inglés. Winnie Pooh también viene de un trasfondo un poco trágico, sobre todo del escritor y de toda la historia de cómo se desarrolló. Pero yo creo que la gran diferencia que hay es que pasa de la fantasía a tener una característica muy humana, que es la de emigrar. Ya sabemos que esto de irse a otro país, de hacer cambios, no es nada fácil. No me gustaría decir que humanizan al oso porque sigue siendo una historia de aventura, de amistad y de fantasía donde las personas aceptan que llega un oso a sus vidas, pero creo que esta característica, este comportamiento tan humano que es el aceptar el cambio de una forma que al principio no le es fácil, creo que eso lo hace muy interesante, tanto para niños y niñas como para los adultos que en ese momento se dieron cuenta que este oso se iba a convertir en un símbolo inglés, al igual que otros que llegarían después como Harry Potter, y que tiene un humor sí clásico de allá, pero también no deja de compartir este sentimiento que significa el cambiar de país, el cambiar de trabajo, el cambiar de un estatus de vida a otro. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia a comparación de otros osos que sí viven en situaciones más fantásticas o en bosques mágicos o dentro del libro de la selva, pero que no están como tan humanizados en ese aspecto. Y es que creo que al final este tipo de relación que tienen con su propia familia londinense, cuando los conoce, cuando se empieza a llevar con ellos, hace que se vuelva algo muy trascendental en su historia, porque a partir de eso él va construyendo, él va teniendo aventuras, él va teniendo muchos momentos especiales que son los que van marcando su vida y que son los que lo van haciendo muy especial, muy cariñoso y que vaya sintiendo esa cercanía. Quizás no es como tú decías que se humanice al personaje ni mucho menos. No, para nada. Lo que tú haces es que lo sientes cerca y lo sientes parte de ti, lo sientes parte de tu familia, porque lo ves relacionarse con el papá, con la mamá, con los hijos, con la abuelita, lo ves en todo momento ahí metido en ese cuadro, llevándose, viviendo aventuras junto a ellos, incluso viviendo cosas del día a día junto a ellos, ¿no? Problemáticas de la familia misma, que son las que lo marcan a él también y que lo llevan hacia adelante. Y es que la popularidad de Paddington creció rápidamente en Reino Unido. No solo se convirtió en un personaje querido entre los niños y niñas, sino que también se ganó un lugar especial entre los adultos. Paddington apareció en múltiples libros, desarrollando nuevas aventuras y tocando temas de la vida cotidiana con un toque de humor y lecciones morales accesibles para cualquier edad. Este cariño por el oso se expandió y pronto llegaron adaptaciones animadas en los años 70 que le dieron a Paddington un nuevo estilo visual y atrajeron a audiencias en Estados Unidos y otros países. A partir de entonces, Paddington se convirtió en un rostro familiar en la televisión y en un símbolo de ternura y aventuras con una pizca de sátira británica de la cual soy fan. Con su aspecto distintivo que lo diferencian de otros osos con ese sombrero rojo, abrigo azul y botas de lluvia, Paddington también fue adaptado en peluches, juguetes y otros productos que hoy en día son artículos de colección de alto valor. Su historia se ha contado y vuelto a contar en diferentes medios, con varias series de televisión hasta llegar al cine en exitosas películas que demostraron que un oso aparentemente simple puede traer una dosis de frescura y humor capaz de competir con cualquier superhéroe de Hollywood. Su fama internacional alcanzó niveles tales que en 2022 compartió una entrañable escena de té con la reina Isabel II en un corto para el Jubileo de Platino. En el sketch, Paddington y la reina compartieron una taza de té en el Palacio de Buckingham y el osito mostró su característico sándwich de mermelada que la reina reveló también tener en su bolso. Tras el fallecimiento de la reina, este momento quedó marcado en la memoria colectiva y muchos artículos conmemorativos de Paddington fueron producidos y altamente valorados en el mercado. Es por eso que para varios coleccionistas, cada artículo de Paddington, ya sea un libro antiguo, un peluche vintage de los 70s o una figura de edición limitada, es mucho más que un objeto. Son fragmentos de una historia que ha unido generaciones y momentos. Paddington es el ejemplo perfecto de cómo un personaje puede transformar un peluche en un símbolo cultural
cultural, un libro en un pedazo de historia y un juguete en una pieza invaluable de colección. Alex, si pudieras pasar un día con Paddington en Londres, ¿qué lugares visitarías con él para coleccionar esa experiencia? Estuve pensando mucho en esta pregunta y me inclinaría por sentarme al lado de él en el Támesis viendo la inmensidad del río, quizás viendo de fondo el Big Ben, quizás viendo de fondo el puente, por ejemplo, pero poder platicar con él en el pasto que está alrededor del río, creo que sería algo padrísimo que me encantaría hacer, que pudiéramos conversar en un momento, en un espacio de tranquilidad, donde él me pudiera contar un poco de sus experiencias, de lo que ha vivido, de todas las cosas que ha soñado, desde aquel momento en que saltó prácticamente de un lado del mundo al otro, y cómo fue todo eso, sus experiencias, su relación con sus familiares, digámoslo así, y cómo ha sido todo esto. Pero sería algo muy tranquilo, algo muy relajado. Por eso me gusta mucho este espacio que te menciono, quizás en esta parte donde hay muchísima vegetación, algo así como de pastito, donde uno se puede sentar, quizás comer algún sándwich, tomar algún refresco y poder platicar con todo eso de fondo, viendo el río y viendo la inmensidad de Londres hacia adelante. Eso está padre y es algo que a mí me gustaría hacer personalmente y creo que ese sería el spot especial para mí. Yo lo llevaría a un mercado. Hay un mercado que se llama Borough Market, allá en Londres. Alex y yo hemos tenido la oportunidad de ir separados. Esperamos pronto volver. Creo que es una de nuestras ciudades favoritas y también por eso tenía muchas ganas de hacer este episodio. Así es. Porque me gusta mucho como toda esta cultura británica. Entonces yo lo llevaría como un mercadito porque aparte de que son súper cotidianos y tienen una, no sé, como una característica súper inglesa en cuanto al acomodo, en cuanto a cómo huele, que creo que sería el spot perfecto para que este osito nos hiciera un buen de mermelada con todos los ingredientes que hay allá en Londres y que igual, como dices, nos contara cómo ha sido su vida ahí desde que llegó hasta cómo es el extrañar a su tía y cómo es querer también a lo mejor ya conocer otros países, ya que ahora ya es más inglés que peruano. Eso es algo muy interesante por cómo se transformó, digámoslo así, de cómo vivió esta experiencia. Si bien sigue teniendo esos rasgos característicos de su infancia, en la manera en la que se comporta, cómo platica, cómo vive, esa nobleza, digamos, que te trae no la gran ciudad, sino estos sitios más alejados, quizás un poco rurales al mismo tiempo, esta no sofisticación, eso es algo que le da mucho a él, esa manera en la que creció. Y bueno, cómo lo trasladas ahora a este otro ámbito, eso es algo también bien padre. Sí, de repente todavía está medio silvestre y para la cultura inglesa, pues eso es algo como que también cae de variedad porque allá son a veces tan correctos, tan rectos, que de repente llega este osito a hacer ahora sí que desmanes, pues es como muy divertido. Exactamente, justo eso es algo que me gusta mucho de él, cómo rompe con la cotidianidad y con la excentricidad que hasta cierto punto puede tener, con el lujo que hasta cierto punto puede tener Londres como ciudad. Él rompe con eso, con su forma de ser, con su forma de caminar, de ver las cosas, y eso es algo increíble de él. Y una nueva era para este osito llegó en 2014 con el lanzamiento de su película Paddington, seguida por Paddington 2 en 2017 y ahora con su tercera entrega llamada Paddington en Perú, la cual ya se estrenó en Reino Unido y acá en México se estrenará en enero del 2025. Estas películas modernizan al personaje y lo adaptaron para una audiencia contemporánea, mezclando animación y acción en vivo de manera brillante. La verdad, varias películas ya quisieran la calidad del CGI que se ha manejado en estas cintas. Las películas han logrado captar la esencia de Paddington con su humor y su forma de ver el mundo con inocencia y curiosidad. La crítica las ha recibido con entusiasmo y por fortuna, con esto ha llegado a nuevas generaciones de fans que desean volverse coleccionistas. No les vamos a dar tantos spoilers de las películas, pero la verdad es que son muy bonitas y muy geniales. Y con eso, llegamos al top coleccionable con algunos de los ítems mejor valorados de este oso que viene de Perú, de lo menos a lo más caro. Para empezar, en el número 4 tenemos merch variada del osito, que van desde postales, llaveros, accesorios de casa y oficina, libros de actividades, tazas, playeras, entre otras cosas de memorabilia común. De hecho, tiene su tienda oficial en línea, que es store.paddington.com, y tiene cosas muy lindas. Los precios están en la moneda local de allá y el envío es gratis a partir de la compra de 50 libras. Pero aquí hay un gran problema. No hay envíos a México. De este lado solo llega a Estados Unidos y Canadá. Pero, a pesar de que sí me pone triste eso, se me hace muy interesante toda la travesía de conseguir cosas de Paddington en Latinoamérica, porque eso provoca que lo que logre comprar va a ser muy coleccionable. No sé por qué no se han animado a traer más productos fuera de los DVDs o libros aquí en México, pero se me hace muy interesante que puedas viajar, comprar y que a lo mejor esas cosas nadie las va a tener de este lado. Y sí, la realidad es que lo poquito que hemos encontrado
Paddington ni siquiera lo hemos encontrado en México. Lo hemos encontrado en la mayoría de las ocasiones en Estados Unidos. Por ahí alguna cosita en México y eso lo hace muy especial como tú lo mencionas. Es algo que marca al personaje muy particularmente. Y fíjate, yo creo que este tipo de cosas tan esenciales son básicos que tú puedes conseguir en Londres. Yo me acuerdo desde las tiendas de souvenirs donde puedes encontrar cosas como el osito de Mr. Bean, por ejemplo, a encontrar este tipo de cosas, encontrar tazas de Paddington, encontrar algunas figuritas de Paddington, llaveritos de Paddington, imanes de Paddington, porque es realmente un personaje muy importante para la cultura de una ciudad como Londres, el sentimiento que existe hacia él. Es muy interesante que no haya llegado todavía a gran cosa y yo sí espero que con la llegada de las películas, con algunas cosas más que se han estado viendo en años recientes. Yo me acuerdo que la película 1 nunca la vi en cartelera, luego la 2 muy poco y ahora ya ves el póster de la 3, ya lo ves anunciado ahí en estas grandes cadenas de cine, ya lo ves por ahí al personaje arriba de su bote y bueno, toda la historia que va a contar parece ser que va a ser increíble. Ya lo ves por ahí y eso es un avance. Sin embargo, todavía hace falta que nos encontremos muchas cosas más porque estoy seguro que en México vemos muchas personas que quieren tener en sus manos algo de Paddington, no solamente el osito, el peluche, un básico para los coleccionistas por cómo es, por cómo se siente, por cómo es un personaje súper bonito porque trae su gorrito, trae su chamarrita y todo ese tipo de cosas, sino otro tipo de coleccionables que a lo mejor podrían ser interesantes. Pienso en libros, pienso en algunas figuras más detalladas, pienso en un montón de cosas que yo creo que podrían tener mucho valor en México y yo creo que estamos cerca de llegar a ello. Vamos a ir poco a poquito, pero estamos cada vez más cerca de que Paddington se adueñe de nosotros también. Si se meten a la tienda en línea, repito, está en libras, pero como tú dices, hay cosas bien bonitas, desde pins, desde bolsas, desde llaveros, y están a un precio accesible todavía. Están entre 11 libras, 20 libras, lo más caro está en 100 libras, pero ya es el peluche así gigante. Entonces yo también espero que próximamente llegue mercancía con la película 3, pero aún así siento que es un sentimiento encontrado, porque les digo, si nada más las venden allá, se vuelven más coleccionables de este lado, creo yo. Y me da mucha curiosidad lo que dices de que siento que mucha gente que nos va a escuchar acá no va a dimensionar que realmente sí es un ícono. O sea, sí está al nivel de algunos Beatles, sí está al nivel, no a lo mejor de Harry Potter por toda la mercadotecnia que tienen de ese lado. Creo que Paddington es un poquito más de nicho, pero sí está a ese nivel de grandes íconos de la cultura inglesa, como este sombrero que usan los guardias de la reina, como los corgis, como estos colores azules y rojos, toda la monarquía. O sea, sí está a ese nivel, pues estuvo con la reina tomando té. Sí, por eso esta referencia que te hacía a otro personaje súper emblemático que quizás en algún momento toquemos por acá, que es Mr. Bean. Mr. Bean es otro personaje crucial para la cultura londinense y para la cultura en Inglaterra y del Reino Unido en general. Y es lo mismo, tú puedes encontrar sus personajes, su osito, algunas otras cositas en las tiendas de souvenirs más emblemáticas que están ubicadas en las calles principales de Londres y también puedes encontrar muchas cosas de Paddington ahí. Entonces por eso esa analogía que te hace entender a ti como fanático que hay oportunidad de que esto llegue a nosotros también. Afortunadamente tenemos sitios como Amazon donde se pueden conseguir varios productos de licencia ya internacional, no solo inglesa. Existen varias figuras incluidas versiones tipo Funko y otros estilos, inspiradas en las películas o en las ilustraciones originales, con costos aproximados que van de los 15 a los $30 cada figura. También existen juguetes de edición limitada lanzados junto a las películas, especialmente en Japón, que son altamente valorados. Paddington también ha sido protagonista de videojuegos, algunos de ellos lanzados para PC y Nintendo DS. Aunque no son los videojuegos más populares, tienen su propio nicho y son buscados por aquellos que disfrutan de las versiones más interactivas del personaje. Y si se meten a Amazon, pueden encontrar versiones de los peluches de diferentes precios. Hay desde los 200 pesos hasta los 1000 pesos. Hay unas cositas ahí que traen como la maletita y traen ropita y es como un tipo muy Build-A-Bear, pero también yo creo que de lo que más hay son libros de actividades y libros para los niños de kinder, porque hay una versión que ahorita está en la televisión que se llama Las Aventuras de Paddington. Es lo que más encuentran, pero aún así creo que es un buen personaje para ir coleccionando. Y creo que hay mucha oportunidad, de que se puedan conseguir cosas hacia adelante, no solo por lo que ya mencionábamos de todo lo que puede llegar, sino porque creo que tiene un valor coleccionable muy interesante, está en sus inicios de este lado del mundo, digámoslo así, y yo creo que puede ser hacia adelante algo que tenga mucho valor. Yo creo que es algo que se debe de considerar. En el siguiente punto tenemos peluches de Paddington en versiones actuales y vintage. Sus peluches siguen siendo populares y vienen en varias versiones, algunos con su maleta característica. Las versiones más recientes y producidas en masa suelen ser asequibles con costos aproximados de entre $20 a $40, que son los que encuentran en Amazon, pero los vintage
vintage. Por ejemplo, los de Gabriel Designs, que fueron fabricados en los años 70 y 80 en Reino Unido, son muy buscados. Estos peluches tienen detalles únicos y su valor aumenta si están en buenas condiciones, con costos aproximados de $200 a $600. Y yo me quise meter a eBay a buscar estos peluches de esta marca y sí están medio terroríficos, como cuando hablamos de los primeros muñecos de Mickey Mouse. Sí son como de esa estética de esos muñecos como secones y medio diabólicos. Uno, por ejemplo, de los años 70 en eBay lo pueden conseguir por 2,360.73 pesos mexicanos. Aquí más bien lo caro también es el envío, pues todos vienen de Reino Unido. Hay uno que cuesta 3,278. Les digo, no están bonitos esas primeras versiones, pero si después se meten al eBay de allá, de Londres, hay una marca que se llama Stave y hay un oso Stave Paddington del 2014, súper raro, está seriado, es el número 51 de 2000, está valuado en 2,500 libras, 65,575.83 pesos mexicanos. Y uno pensaría que los de los 70 iban a estar más caros, pero no, realmente no, porque están sacando estas versiones que la verdad están súper bonitas, están súper detalladas. Aquí hay otro oso Stave, pero este es del 2016, como que van sacando reediciones y los van poniendo en diferentes posiciones. El del 2016 está paradito con su maleta, este cuesta 995 libras, que son 26,000 pesos mexicanos. Está más barato, a lo mejor porque está usado, pero este sí se ve un poquito más diabólico, pero porque se ve muy realista el segundo Paddington. Ahora hay que entender algo muy particular aquí. La base de este coleccionable, de este osito de Paddington, es un oso de peluche tradicional. Vamos, si tú piensas en un peluche muy ligado a Disney, a estas grandes compañías estadounidenses, pues de contenido infantil, de este tipo de cosas, los personajes tienen una visión más moderna, quizás tienen alguna otra personalidad que se nota mucho en sus peluches y que es muy, muy característico de ellos. La base de Paddington no es esa, la base de Paddington es un oso de peluche tradicional que va cambiando sí con el paso de los años, que va evolucionando, pero que muestra también un halo de nobleza en él, que es algo muy bonito, que es algo que lo enmarca muchísimo al personaje, que lo distingue de los otros, porque los otros al final de cuentas tú los puedes ver en muchos casos, y si bien nos gustan en muchas de distintas películas lo que lanzan en cuanto a peluches y todo esto, este es muy diferente, es un personaje con una personalidad muy detallada, que no se parece a cualquier otro, que su sombrerito y su chamarrita lo hacen muy particular, tiene un estilo claramente londinense en la forma de vestir, que eso es algo trascendental y que se debe mencionar, y que es muy diferente a los otros, y creo que eso es algo especial de Paddington. Yo tengo una versión que de hecho me trajeron desde Londres gracias a Alex, que es un osito Paddington como de 30 centímetros y baila, y tiene una camisa hawaiana, bueno, no sé por qué hawaiana, la tiene floreada, y baila y está bien padre, pero a mí lo que me gusta y por lo que me lo trajeron es porque yo busco una estética a lo mejor más Disney, pero sí es cierto, a lo mejor no me encantan los de los años 70, pero sí es una estética del oso que el señor Bond vio en la vitrina para su esposa. Es que es muy distinto, yo creo que aquí hay un choque de culturas muy, sí, donde estamos nosotros en medio, en la cultura americana, donde ves todo resplandeciente, donde ves todo nuevo, todo brillante, todo de color, muy moderno, muy novedoso, así, y luego ves la cultura londinense quizás, que si bien ambas regiones comparten un mismo lenguaje en común, que es el inglés, son totalmente distintas en su forma de pensar, de vestir, de ver las cosas, y se nota muchísimo en esto, rompe completamente con las cosas. Ahora, eso no quiere decir que si te gusta uno no te tenga que gustar el otro, para todos hay gustos, y creo que esto es algo muy especial que puedes tener en tu colección y que va a sobresalir de entre todos los demás que seguramente tienes tú de Disney y otras cosas, y también se va a ver muy bonito en tu colección. En el número 2 tenemos libros, que los pusimos casi en el primer lugar porque de ahí nació el personaje. Existen ediciones modernas, las cuales son económicas y están disponibles en muchas librerías, con costos aproximados que van de los 8 a los $15, pero los que son realmente coleccionables son las primeras ediciones del libro de 1958. Si están firmadas por Michael Bond, el valor sube considerablemente con costos de $1,000 a $5,000, dependiendo de la condición. Una primera edición y primera impresión de un oso llamado Paddington del editor original del Reino Unido Collins se vendió por casi 4,000 libras en eBay, mientras que otras están actualmente listadas por cerca de las 3,000 libras. Pueden venderse por incluso más si se listan en sitios de coleccionismo especializados como A-Books, que tienen una copia a la venta por poco menos de $20,000. Otros libros de la serie Paddington no valen tanto como una primera edición de su primera entrega. Se sabe que el segundo libro de la serie, más sobre Paddington, ha alcanzado un precio de hasta
1,500 libras, según el portal sony.co.uk. Y aquí me metí a iBooks justo a buscar esta información. Y sí, hay un set de varios libros de la primera edición. Están en $26,864.97. Pero yo creo que aquí lo que más importa pues es que está firmada y que el señor Bond desafortunadamente ya no está con nosotros. No sé qué vayamos a tener en el punto número 1 todavía, es una sorpresa hacia los próximos minutos, pero algo que veo aquí es que esto para mí es la joya de la corona, tener estas primeras colecciones, no solo autografiadas, sino inclusive así en primeras ediciones y todo lo que representa con estos primeros trazos que caracterizaban al personaje, cómo se veía, cómo se pensaba en ese momento, hacen de esto algo muy especial, porque hoy tenemos ya referencias de películas, hoy ya tenemos referencias de caricaturas, de los propios muñecos que hemos ido viendo poco a poquito y que nos hemos ido relacionando con él, pero al final de cuentas algo que es muy padre de los libros es que te permite tener, o más bien desarrollar un pensamiento distinto, una forma distinta de imaginarte el personaje en sus movimientos, en sus gesticulaciones, en la manera en que se comporta, cómo camina, cómo platica, y eso es algo que los libros siempre te van a dar y que incrementa las posibilidades de imaginar cosas al lado de lo que te da la televisión o el cine. El tú poder con tu imaginación jugar a pensar cómo se ve este personaje, cómo se desarrolla en su ámbito, qué es lo que le da risa, qué es lo que no le da risa, eso es algo padrísimo y por eso para mí esto es algo espectacular. Poder tener estos libros yo creo que sería algo espectacular y creo que para cualquier coleccionista de Paddington debería ser un must simplemente desde el minuto 1. Y está interesante, también aquí en abooks.com, que también es como nuestro referente cuando hablamos de literatura, hay un solo tomo, el primer libro, está en $13,432.49, no está firmado, es solo un libro, entonces ahí sí te das cuenta de la diferencia de que el autor lo haya firmado o de que lo haya tocado en sus manos, sí importa. De hecho, este se ve un poquito más maltratado el libro en sus orillas, en su color, pero aún así, vean cuánto cuesta. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de ir a Londres, a Reino Unido, y en una librería se encuentran de los primeros tomos, aunque no sea este específicamente de 1958, yo creo que sí podría ser una buena adquisición. Claro, eso es algo muy, muy especial. Como te decía, este o no esté autografiado tiene un valor intrínseco y también debe haber otras historietas. O sea, ahorita estamos hablando de libros muy especiales que tienen un background súper importante y todo eso, pero a ver, si tú eres coleccionista y te gusta esta ala de los libros o te gustaría explorar quizás lo que se ha trabajado por ahí, claramente en cualquier librería londinense vas a encontrar cosas de esta naturaleza que te puedan generar otro pensamiento sobre Paddington, otro pensamiento sobre su familia, conocer otro tipo de historias más allá de las que hemos visto en la pantalla. Y yo creo que esto para mí es algo que va a llegar muy pronto a México también y que lo vamos a poder disfrutar más pronto que tarde. Y en el número 1 tenemos un ítem bien curioso. Son monedas conmemorativas que traen al oso impreso. La moneda de 50 peniques se ha convertido en la moneda más valorada y coleccionada en el Reino Unido, con muchos diseños coleccionables que aparecen en su lienzo heptagonal. Su diámetro de 27.5 milímetros la convierte en la moneda británica más grande y permite espacio para imágenes decorativas. A menudo se ha utilizado para celebrar grandes eventos durante los últimos 50 años de historia británica. Las monedas más raras tienden a ser la de mayor valor, siendo la acuñación, número de monedas con cada diseño realizado, el atractivo fundamental para los coleccionistas. Otros aspectos de la moneda que aumentan el valor son el estado de la moneda y si tiene algún error en su diseño. La forma en que se vende también puede determinar el valor de la moneda. Mientras que algunos coleccionistas de monedas ofertan grandes cantidades de dinero en eBay o en una subasta, otros optan por valoraciones más sólidas vendiendo a través de un comerciante de monedas. En el caso de Paddington, tiene varias. Lanzadas por la Royal Mint, se produjeron 4 monedas de 50 peniques de Paddington Bear, primero con 2 diseños, uno que muestra a Paddington fuera del Palacio de Buckingham y el otro que lo muestra agitando una Union Jack, lanzadas en 2018. En 2019 se produjeron los 2 segundos diseños, que muestran a Paddington fuera de la Torre de Londres y quitándose el sombrero frente a la Catedral de San Pablo. Solo se realizó una oferta para su inclusión en eBay, a pesar de ser la 14ª moneda de 50 peniques más rara del Reino Unido, con solo 5 millones producidas. En el momento de su lanzamiento, la Royal Mint dijo que las monedas serían muy coleccionables, y eso resultó ser cierto, ya que un comprador desembolsó 1,500 libras esterlinas por Paddington en la Torre de Londres, y están bien bonitas, y de hecho me metí a eBay justo a la cuenta de Royal Mint, y hay una que cuesta 10,000 libras, 262,303 pesos mexicanos. Y aquí también ya estamos hablando de otro tipo de coleccionismo, que es el coleccionismo numismático, que es el coleccionar monedas. Sí, yo
Yo creo que esto es algo súper especial, esto que estamos viendo aquí, o que bueno, que ustedes pueden imaginarse a través de este audio que estamos platicando, estas monedas en un color plata, con estos diseños súper bonitos de Paddington, pues todos los detalles de él, desde la banderita en su mano hasta su sombrerito, su chamarrita, su sonrisa, todo se puede ver en estas monedas, y eso es algo súper padre que tienen allá, estas ediciones especiales, cómo van sacando estas cosas de su cultura y las van llevando a las manos de los coleccionistas, y está genial. Yo creo que esto es algo, como tú mencionabas, es otro nivel de coleccionismo, es no solo por el costo que tiene, sino también se involucra en otro mundo también como es el de la numismática, pero está padrísimo, tener esto debería ser algo espectacular que fácilmente tú podrías poner en un marquito especial y colocarlo en la pared de tu casa. Es súper bonita esta moneda y creo que vale mucho la pena el que puedan darse una vuelta por las redes sociales, si no me equivoco, y ver este tipo de cosas que están también por ahí. Y hay varios personajes con este nombramiento tan especial. En el capítulo de David Bowie también hablábamos y lo pusimos igual en el top coleccionable, que una moneda de David Bowie también estaba como en 20,000 libras, solo que la de Bowie era dorada, estaba bien bonita, o sea, sí es como un reconocimiento muy especial que hace la cultura inglesa a estos grandes íconos o a estos grandes momentos. Entonces, si un día van allá y de repente están festejando algún personaje, algo británico y pueden conseguir una moneda en ese momento que al principio no son tan caras, yo creo que es momento de ir echándole un ojito a este tipo de coleccionismo, que tenemos ese episodio pendiente de coleccionando monedas, porque también es todo un mundo, pero hablando específicamente de Paddington, lo que quiero es que se den cuenta del peso que sí tiene este osito a comparación de otros como Winnie Pooh. Y está cañón, está cañón. Sí. A ver, Winnie Pooh es un personaje súper especial, muy particular, que vive bajo la sombrilla de Disney. Pero en este caso, tener esto, lo que representa Paddington para toda una ciudad, para todo un país en general, yo creo que es algo que está en otro nivel también, está en otro punto de la conversación. Y les digo, no es decir que uno es más y uno es menos, para nada. Yo creo que ambos tienen su nicho muy particular, pero aquí vale mucho la pena mencionar hasta dónde llega la cercanía de la gente de esta ciudad, de este país, con este osito tan bonito que lo hemos conocido poco a poco en los últimos años. ¿Y cómo ves a Paddington en un futuro dentro del mundo del coleccionismo? ¿Crees que seguirá siendo relevante solo para Reino Unido o sí dará el salto coleccionista a otros países? Yo sinceramente creo que tiene todo para crecer. En los últimos años hemos visto a franquicias muy locales llegar a contextos globales. No recuerdo en este instante alguna, pero me parece que es lo que ha estado sucediendo, es lo que ha estado generándose poco a poquito, y creo que hay una oportunidad enorme para que Paddington, y creo que el estudio que está desarrollando sus películas lo sabe, quien está impulsando su llegada a otros lugares lo sabe, que existe esta oportunidad de conquistar otros sitios, porque al igual que a la gente de allá les puede gustar, a la gente de aquí también le puede gustar mucho este tipo de cosas, este tipo de personajes, este tipo de sentimientos que tienen y cómo se relacionan. Yo creo que tiene toda la oportunidad del mundo y estoy casi lo firmo, de verdad, que en un futuro vamos a ver no solo esto, sino vamos a ver a Paddington probablemente dentro de algún parque temático, obviamente no de Disney claramente, pero quizás en uno de Universal, con algún juego o con alguna otra cosa. Yo estoy seguro de que eso es algo que se puede generar y que están poco a poquito desarrollándolo y que vamos a ver muchas historias de Paddington hacia adelante. Hablando de parques temáticos, cuando estaba investigando, hay uno en Japón, lo cual es muy extraño porque ¿quién diría, no? Que allá les gusta mucho. Se llama Paddington Town y la verdad es que está muy simple. De hecho, parece un parquecito normal, así de calle, de ciudad, y tiene solo juegos de feria chiquitos con la imagen de Paddington. Pero siento que es el inicio de algo más grande, que ojalá con esto de la globalización y de las redes sociales, pues la gente sí esté más interesada, aunque, como ya lo había dicho antes, no me molestaría que solo se quede de ese lado para que se vuelva más coleccionable de este lado. Yo creo que va a llegar a todo el mundo. Yo creo que todavía estamos viendo las primeras partes de esta película llamada Paddington y viene muchísimo más hacia adelante. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que la película Paddington 2 del 2017 recibió grandes elogios de la crítica y fue reconocida como una de las películas familiares mejor valoradas en Rotten Tomatoes, obteniendo una calificación del 100% en ese tiempo. Esto convirtió a Paddington en un actor aclamado que encantó a audiencias de todas las edades, logrando una popularidad única entre personajes animados. Pero en una nota del 2021 del portal vulture.com nos comparten que la cinta perdió su puntuación perfecta del 100% 3 años y medio después del estreno inicial de la película en cines en el Reino
Reino Unido después de que el sitio tuviera en cuenta una crítica poco objetiva. Según The Hollywood Reporter, la puntuación crítica de Paddington 2 cayó a un 99% con la adición de una crítica de Eddie Harrison de Film Authority. Curiosamente, Citizen Kane o el Ciudadano Kane también perdió su calificación del 100% después del descubrimiento de una crítica negativa de 1941. Este cambio generó debate, ya que colocó a Paddington 2 en la cima de los logros cinematográficos, o al menos en la cima de la lista de las películas con buenas críticas hasta ese año. ¿Qué opinas de la transición de Paddington de un personaje literario a una estrella de cine? ¿Prefieres los libros o las películas? Yo sinceramente prefiero tenerlo en cualquiera de los espacios, tanto en los libros, que es algo muy padre, como ya te decía, poder imaginar sus historias, como en las películas, que ya lo ves, ya conoces a los personajes que están a su alrededor, a cada uno de estos ciudadanos que viven en esta Londres muy particular, donde la gente se relaciona de una u otra forma con un osito. Creo que a mí me encanta que existen estas oportunidades para este tipo de personajes. Conocemos personajes que han tenido películas toda su vida, los superhéroes, algunos otros muy particulares que han estado siempre en la televisión, desde Garfield y otros muchos más, pero que este tipo de nuevos personajes estén teniendo oportunidades de salir a la pantalla, de que nuevas generaciones los conozcan a través de este formato y que tengan la oportunidad de relacionarse con él, es algo que me parece fundamental, no solo para el desarrollo de su futuro, sino para estas nuevas generaciones al aprender sus valores, su forma de pensar, sus sentimientos, porque es un personaje que transpira nobleza en general. Entonces es muy padre que también los niños que puedan involucrarse con él entiendan un poco cómo es que se conduce, cómo ve las cosas, y pues es muy bonito esto. Yo creo que vale mucho la pena que existan en cualquier tipo de formato, ya sea libro, ya sea película, ya sea serie, ya sea caricatura, ya sea cualquier cosa que veamos de Paddington, cualquiera nos va a traer algo bueno. Yo sé que muchos han de pensar, pero ¿cómo Rotten Tomatoes se maneja así por críticas que son pagadas y así? Pero mucho tiempo antes de que explotara toda esta crítica al sitio, sí, cierto, era de las pocas películas que tenía 100%. Y es que la verdad es que son bellísimas. La 2 a mí me gusta más que la 1. En la 3, por lo que hemos visto en los cortos y para no spoilearles, he leído buenas críticas, pero aún así como que no me latió tanto el cambio de la actriz de la mamá. Pero aún así dicen que no se compara con la 2. Y la verdad, lo que me gusta también de estas películas es que no tratan a los niños como que no entiendan. O sea, no los tratan como tontos, ni a los niños ni a las niñas. Es un humor, sí, un poquito más elegante al ser británico. No cae en esto del pastelazo, aunque sí lo tiene, pero siento que lo maneja de una manera tan bonita, tan graciosa, que sí te hace pensar y reflexionar en lo que está pasando este osito al pasarla mal al principio cuando llega a un país extraño, porque realmente ahorita no nos vamos a poner a discutir acerca del tema de la migración. Es que el ser inmigrante no está fácil, y más por lo que hemos estado viendo últimamente. Entonces siento que las películas tratan, sí, sutilmente ese tema, sí, a lo mejor de una forma no tan trágica, hace que los niños reflexionen, hace que los adultos nos gusten y que las nuevas adolescencias, las nuevas generaciones lo descubran de una forma que no solo es bonita, sino que ya se vuelve un poquito más real al hacer como este tipo de amigos en la segunda película sobre todo. Entonces no importa si no les gusta Rotten Tomatoes, la verdad es que yo sí le seguiría dando un 100% a esa película. Eso que mencionas sobre la migración creo que es algo de mucho valor. Creo que la manera en que el personaje se relaciona, en un principio lo veían raro, lo veían extraño, como un oso aquí en una ciudad al lado de la gente, cómo es que se puede relacionar con nosotros que somos los londinenses, que vivimos de tal o cual forma, y cómo vas viendo su evolución, digámoslo, no solo de la película 1 a la 2, sino las historias en general, a cómo lo ven como un personaje normal, que es algo súper interesante y que pues bueno, viene mucho a colación alrededor, como lo dices, de todo lo que hemos escuchado, visto, entendido y comprendido sobre el fenómeno de migración en años recientes. Es un personaje que transforma también esta idea y me parece que eso es algo muy positivo que también deja. Y así llegamos al final de este episodio, donde podemos concluir que más allá de los objetos físicos, lo que realmente coleccionamos con Paddington son momentos, valores y recuerdos, porque al fin y al cabo, un artículo de colección de este oso es como una especie de brújula que nos recuerda que siempre es buen momento para ser amables y nunca perder la curiosidad por el mundo que nos rodea. Así que si alguna vez encuentran a un osito perdido o ven un artículo en alguna esquina inesperada, no duden en darle un hogar. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music.
A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads. Estoy como @liamx7. Y Alex, tus redes, por favor. Estamos como @cohetemedina, ahí todo lo que quieran platicar de Paddington y de 1000 temas más. Y pues no dejen de suscribirse aquí. Sí, por favor, porque tenemos muchas escuchas, pero no se suscriben. Entonces, la verdad, nos ayudan mucho dándole like o compartiendo, por favor. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Hasta luego, chao. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.